Bueno, para hoy quiero hacer un video diferente a lo que estoy haciendo siempre. Quiero hacer un video hablando de tal vez para las personas que quieren comenzar en animación, que quieren entrar a este mundo, a entender qué es lo que pasa. A mí algunas personas me han preguntado, Ronnie, pero usted es informático, es animador. La verdad es que yo comencé siendo informático porque siempre he querido tener como esta cercanía con las computadoras y aprendí a programar y he sacado la carrera de programación y todo. Y también pues siempre he tenido ese sueño de poder crear historias, de poder crear fantasías como las que uno ve en televisión. Eh, También quiero mostrarles, muchas personas no saben que piensan que, bueno, uno tiene estos personajes que hace acá, eh, se preguntan, ¿será difícil animarlos? ¿Será fácil animarlos? ¿Cómo será que se hacen estos productos digitales? Bueno, la verdad es que no es tan fácil como, o sea, no es difícil como para no poder entenderlo, pero no es tan fácil como para realizarlo siempre. Es la verdad. Lo que sucede es que no basta con aprender las herramientas. De hecho, hay que tener un conocimiento aparte, pues un poquito, digamos, por decirlo así, artístico. Hay que saber un poco de dibujo, un poco de escultura, de anatomía. Entonces hay que es saber es utilizar la herramienta, saber utilizarla, pero no pretender pues dominarla. No es dominar la herramienta, porque las cosas no están en la herramienta. Todo lo que uno vaya a hacer lo tiene que hacer desde cero, planteado. Lo que es la animación digital, lo que es los videojuegos, realmente es sacar ideas de la cabeza y darles forma. Entonces, tiene un planteamiento pues bastante complejo. Yo hace un tiempo para acá, desde alrededor de unos años, pues vengo escribiendo cuentos y de algunas historias. Al principio pensaba que quería pues ser tal vez algún tipo de escritor o una cuestión así, pero después me di cuenta que pues no, no quería tanto la parte, no quería, no, me encanta la parte de escribir y todo, pero no quería solo dedicarme a eso, sino quería ver con más forma pues las cuestiones de lo que estaba pensando y todo. Entonces uno debe comenzar con eso, primero con la idea, sacarla al papel. Luego, comenzar a trazar, y aunque uno sea malo dibujando, comenzar a darle forma, a ver si con el tiempo tal vez va cambiando lo que uno quiere hacer, los personajes que quiere hacer, las ideas que tiene que ir pensando y viendo cómo lo convierte en digital. Entonces no es tan sencillo como utilizar una de estas herramientas y decir, pues sí, insertar brazo, insertar cara, eso no existe en la herramienta. La herramienta lo único que le da a uno es un cubo aquí así, como este que está acá. Y yo lo que tengo es con esta herramienta la posibilidad de cambiarle la forma de lo que yo vaya a hacer, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si vaya a ser un personaje, o vaya a ser un objeto, o cualquier cosa. ¿Para qué sirve esta animación digital? Pues me sirve a mí para modelar objetos para impresoras 3D, para hacer comerciales, para realidad virtual, para realidad aumentada y para videojuegos. Pero no es tan, no lleva su proceso, no es una cuestión sencilla solo de comenzar a atravesar la herramienta, todo tiene un conocimiento en trasfondo. Por ejemplo, primero, para comenzar, como les digo, lo primero es sacar la idea de la cabeza. ¿Y cómo se hace? Con dibujos, con trazos. No tienen que ser trazos increíblemente buenos, solamente son para sacar la idea. Y lo mejor es no durar más de 10 minutos con cada uno. Digamos, yo tengo a mis personajes, que son el león y el jovencillo, que es como un soldado también. Son los dos personajes que quiero incluir en la historia que quiero hacer. Se llama Imágenes y es un poquito oscura, un poquito como que toca temas como la muerte, como la vida después de la muerte, las ilusiones, las cuestiones mentales diferentes. Eso es lo que yo planteo hacer. Pero algunos me dicen, pero ¿por qué no lo ha podido hacer? Ya tiene usted tal vez muchos años de estar en esto y no ha tirado un corto de lo que quiere hacer realmente. Pues la verdad es que no es sencillo. Aunque uno tenga todo el conocimiento para poder hacerlo, tenga las herramientas y todo, hay una cuestión que es muy complicada. Primero, hay que invertir dinero
en una buena máquina, porque no cualquier máquina puede realizar estas cosas. Se necesitan computadores que tengan por lo general pues más de 16 gigas de RAM o 16, sí, alrededor de 16 gigas de RAM, procesadores de multinúcleos como un i7 y se necesita más que todo y lo que hay que invertir, que es muy caro, es la tarjeta de video. En este caso yo tengo una GTX 950 de 2 gigas y eso ya pues la verdad es que no me funciona a mí para la animación. Necesitaría más, necesitaría tal vez una tarjeta de video GTX 1080 que debe andar alrededor de unos 400.000 colones. Entonces cuando uno va a ser animador, esa es parte de lo primero que tiene que saber, que va a gastar o tiene que invertir en una buena máquina. Lo segundo es que, como decía en el programa, no hay nada que sea insertar tal parte de un cuerpo, una cuestión así. Entonces yo tengo la herramienta acá y lo primero que debo hacer también, como les dije, es dibujar. Dibujando yo puedo entender cómo es mi personaje, pero debo saberlo cómo es de frente, cómo es de espalda, cómo es de distintas vistas. Y dibujando también tengo que crear toda la historia, porque yo debo utilizar cada una de estas viñetas, como este cómic, para crear una escena de la animación que quiero hacer. Tal vez lo primero que se le ocurre a cualquier persona es pues que quiere hacer una serie con muchísimos capítulos y pues ahí es donde comienza el primer error, porque la animación es muy lenta de hacer. De hecho, un reto muy grande para una persona tal vez es hacer una animación de 2 minutos. Le puede llevar hasta un año y medio hacerlas. Entonces, la cuestión es que toma mucho tiempo, por lo que se necesitan muchas manos. En mi caso, yo pues soy el que dibujo, el que modelo, el que esculpo, el que animo, el que hago las voces. Y entonces no puedo producir tan rápido como yo quisiera. Y lo peor es si a veces me arrepiento de lo que estoy haciendo y o dudo sobre lo que quiero hacer, entonces eso me retrasa más. Pero el primer proceso es este, el que es el dibujo. Poder plantear al personaje. Una vez que uno tiene este dibujo, uno de los trazos que van a ser su personaje, entonces tiene que comenzar a recrearlo tridimensionalmente. Y no es una cuestión que hay que cumplir también. No solo es darle la forma, tiene que tener una geometría específica para ser bien animado. Si ustedes se dan cuenta, vean acá, yo cumplo ciertos círculos en el rostro de un personaje que se llaman loops, porque necesito que la geometría que compone a un personaje tenga una forma específica, porque de no ser así, no se animaría correctamente y se verían errores en el movimiento del personaje. Entonces, para animar, una de las partes es saber cómo se hace la topología. En este caso, la geometría tiene una forma correcta para doblarse, para articularse, para que no vaya a verse mal. Entonces, esa es una de las primeras trabas, es aprender a modelar, pero esculpiendo a la vez, por lo que hay que ser un poquito escultor, un poquito dibujante y cumplir también con esa forma de la geometría correcta. Ahora hay muchas herramientas que le funcionan a uno para esculpir, pero la geometría queda excesivamente en tamaño o queda, bueno, pues queda pesada, queda sin forma y eso no sirve para animar. Entonces a veces hasta se hace doble trabajo. Esculpir es dar forma, aquí digamos pellizcar, cambiar de brochas, dibujar en lo que yo tengo acá. Entonces desde un cubo tal vez hasta dar la forma que yo quiero. Voy a mostrar acá fotografías que yo voy tomando. A veces para aprender a tener la forma hago también esculturas para entender esa noción tridimensional. Dibujo un poco, trazo y digamos para el proceso comienzo modelando a partir de un cubo, creando cada una de estas caras. Cuando he logrado la forma que yo quiero, necesito explicarle al software 3D cómo en 2D, en una imagen, él acomodaría una textura sobre este personaje. Entonces tengo que cortar estos aros, anillos de color rojos que ven acá,
son los que me indican cómo debe cortar un objeto. Entonces es como que una tijera fuera a cortar esto si fuera hecho de papel y partirlo en piecitas así para que yo las pueda trabajar. Luego yo hago eh, lo que se llama un proceso que se llama baking, de bake, de hornear, que es copiar la luz que está pegando sobre el programa, pero no es tan sencillo. Yo debo colocar esas luces de la manera que a mí me vayan a funcionar y sacar este mapa basado, o sea, basado en el mapa, sacar esta información de luz. También a veces esculpo sobre una figura, digamos acá está con poca geometría y aquí detallo un poco más y saco un mapa de normales. Estas dos las combino para hacer una textura. Y después me va a tocar a mí colocarla sobre el personaje. En este caso voy a cambiarme aquí al modo de textura. Y ahí está colocada sobre el personaje. Pero eso no acaba allí. Yo necesito, aparte de que ya la coloqué y cumple porque tiene la forma que, que se abrió en estas cuestiones de acá, pues yo también debo iluminarla para que se vea bien. Lo que pasa es que este proceso, cuando la ilumino, cuando ya le voy a tomar el resultado final, es sumamente pesado. Se llama render, a sacar el render o el rendering. Es pesado porque aquí es donde yo debo, eh, sacar, dejar todo como quiero que se vea al final. Vean acá, hay partes, digamos, este pelo que se está viendo acá sobre la barba del personaje es sumamente pesado. Una computadora tal vez más débil que la que yo tengo ya me hubiera dado un pantallazo azul, ya se hubiera cerrado. Yo tengo muchas partes del pelo de este personaje apagadas para poder trabajar y mover así en tiempo real, pero mientras más tenga encendido, más lento se pone el personaje. Aparte de que yo debo, de cada parte del cuerpo del personaje que he hecho, debo dividirlo, decirle cómo se va a cortar, decirle cómo lo voy a pintar en una herramienta tal vez como Photoshop para producir estas texturas acá finales con sombreados y cuestiones así. Aparte de todo eso, de sacar mapas de normales, van acá donde yo esculpí algunas arrugas y aquí se ven conectadas, también debo saber iluminar. Yo por lo general pongo un plano para el rebote de luz y pongo varias fuentes de iluminación buscando que el personaje se queme en ciertas partes, digamos en los bordes, sacar luz en los bordes. Eso me hace que se vean mejor, digamos, fotográficamente. Y debo trabajar mucho texturas para hacer simularlas en tiempo real. También yo hago pues algunos trucos acá, aparte de que las pinto, de que las ilumino, hago mezclas con texturas reales, digamos, yo esculpí este pantalón o como esculpí esta pierna que está acá, y esto es de mucha geometría. Entonces yo saco ese mapa y se lo conecto a esta poca geometría, tratando de que se vea igual. Lo hago a través de unir aquí mapas, se llaman displacement, o sea, de desplazamiento de las normales, y a veces los combino con las texturas de tela o de algún material que yo quiera simular. Entonces, esto es un proceso, digamos, en el que lo veo en el modo, aquí estoy en modo objeto, pero lo estoy viendo en texturas. También hay en materiales, tal vez más acercado a lo que estoy pintando en alguna herramienta, y está la parte del render. Esto es sumamente pesado. Algunas tomas de render podrían tomarme a mí hasta toda una noche para que solo me salga un microsegundo. Entonces eso es algo que saber que uno no puede fallar en una animación porque le consumiría demasiado tiempo. Digamos, si ustedes ven acá, yo tengo el pelo activo, voy a activarle el de las otras partes del cuerpo y van a ver como cada vez la computadora se va a poner más lenta. Entonces, el tener una computadora no eficiente, una computadora común, no, no me va a dar resultados a mí. Algunas personas me han dicho, ¿usted puede trabajar animación digital de manera remota? Pues no, porque no es como programar. Yo no puedo fallar en un microsegundo de animación,
ni puedo fallar en un color. Entonces yo no me puedo dar ese lujo. Necesito una computadora fuerte, muy cara y para trabajar en el momento. Porque si ya se ve lento acá en el sistema, imagínense si esta información me estuviera llegando a mí a través de la red, yo no podría saber cuánto dura un brazo moviéndose, cuánto dura un personaje hablando. Vean acá, ya activo, digamos, ciertos pelos, cierto pelo que puse en el cuerpo, en los brazos, acá, en las orejas, en las cejas. Vean cómo la compu se va poniendo más lenta. Pero yo tengo que esperar. Aquí el renderizador va, pues va haciendo ciclos y ciclos de renderización hasta que el personaje vaya tomando forma. Entonces, yo quiero que sepan que eso es lo difícil de esta carrera. Primero, porque no hay un trabajo fijo, no hay un trabajo constante, porque hay muy pocas empresas en el país que se dedican a esto, entonces no hay trabajo para todos. Y también, pues para ser animador, pues se necesita esto, ese conocimiento artístico, ese conocimiento técnico y se necesita pues de lo que sería practicar dibujo, practicar escultura, también saber bastante de computación para agilizar lo que uno va a hacer. Ven acá como los mapas de normales engañan haciendo que esto se vea como arrugas. Realmente eso no está allí. Eso es la información que está engañando, que yo quiero engañar visualmente para que la escena sea más liviana. También aquí coloco texturas, digamos, de cuero o texturas de tela para que el personaje se vea más realista. Pero ven, no me ha fotografiado todavía un segundo de la animación porque se ve con ruido. O sea que hasta que cumpla 1000, hasta que me haya hecho 1000 ciclos, yo voy a ver cómo se ve realmente este personaje. Entonces eso es de lo primero que debo saber. Como yo debo, a veces yo agarro un personaje, lo giro por acá para ver cómo va por la espalda, para ver cómo va de tres cuartos, cómo acá, y cuando me he dado cuenta han pasado más de 3 horas y tal vez yo no he avanzado. Entonces, hacer este tipo de proyectos es bastante complejo. La verdad es que un corto animado es un proyecto demasiado complejo para una sola persona. Yo espero, tal vez en algunos años, pues poder avanzar más de esto que me gusta tanto y poder tirar tal vez mi primer corto animado. Me gustaría, estoy pensando en alrededor de unos 8 minutos de un capítulo con estos dos personajes y haciendo pues las ideas que tengo pensados acá. También otro problema que existe es que trabajar tridimensionalmente es como jugar videojuegos en exceso. Entonces no se puede trabajar todo el tiempo en esto porque la vista se cansa el cerebro y puede producir mareos, náuseas, todo este tipo de cosas. Pero uno lo hace pues porque ama estos temas. En mi caso yo soy apasionado de estos temas. Y como lo dije al inicio, tengo cuentos narrados con estos personajes y todo, que quisiera llevar a la pantalla, a compartirlo con las personas. No importando de la opinión, todo, es compartir mi idea con el mundo. Y bueno, y esperar ahí que también a personas les guste y todo, pero pues toma su tiempo. Esta imagen que yo tengo acá, que es la que siempre uso de mi foto de perfil, tal vez no muchos lo saben, pero pudo haberme tomado medianoche en salir. Entonces por eso es importante para mí ponerla como primera en mi foto de perfil. Y bueno, es bonito ver cómo uno va pues progresando, tal vez desde la primera idea que tenía hasta irlo haciendo un poquito más caricaturesco, más así. No todo el tiempo lo tiene uno para animar, a veces pues hay que programar, a veces hay que hacer otras cosas. Entonces son metas que uno tiene, pero eso es en parte también lo que implica ser animador, es tener paciencia y, y poder producir con eso. Entre preguntas que me hacen a veces mis estudiantes es, profesor, yo tengo una idea, quisiera hacer un videojuego de tal y tal manera.
Y entonces me cuentan así un cuento tipo un Final Fantasy, un God of War, y yo a veces me siento mal, pero tengo que decirles, lo que pasa muchachos es que si una empresa como de videojuegos que produce, por ejemplo, God of War, trabaja con más de 200 personas y dura hasta 3 años tirando cada juego, imagínense cuánto duraría una sola persona pudiendo hacer un juego como ese. Entonces ese es el primer golpe que se lleva a la persona, el ver que tiene un gran potencial en el computador, pero que tampoco es muy grande lo que se puede producir por tiempo. Eso es tanto para el caso de animación como para el de videojuegos. ¿Cuál es la diferencia entre modelar para videojuegos y modelar para animación? Bueno, lo que pasa con los videojuegos es que tienen que correr en tiempo real. Y ustedes me dirán, ¿qué es tiempo real? Tiempo real es que corra, por dar un ejemplo, en frames por segundo. Más nítido o menos nítido, en 30 o 60 frames por segundo. Y digamos, correr en tiempo real es esto. Que el personaje pueda... En un videojuego, los personajes corren así como lo estoy corriendo acá. Y en la animación no. En la animación corren con el render. Entonces el render la verdad es que es solo una sucesión de imágenes e imágenes e imágenes por segundo, cuando la estoy viendo en video ya procesada, por lo que puedo darle toda una noche, días, meses, años renderizando para tener esas imágenes listas, y para un video luego es solo es reproducir esas imágenes, lo que lo hace muy rápido. Pero para un videojuego que, sí, que no está reproduciendo imágenes, que realmente su tarjeta de video y de todo está aguantando a este personaje en este momento, no puedo excederme del peso que tiene el personaje. Entonces muchas veces no puedo usar la cantidad de geometría que uso en animación. Debo calcular acá donde están los trees que mi personaje sea liviano. Entonces por eso es que algunos personajes de juegos se ven más cuadrados que en juegos más modernos, porque la potencia del computador pues no lo soporta, del computador o de la consola final o el teléfono final. Otra pregunta que me hacen es cómo se vive de animación. Bueno, primero en este país es un poco complicado, como dije, porque no hay casi empresas que se dediquen a esto, y las que hay no aceptan a todo mundo en el trabajo porque eh, pues es un trabajo muy caro, y estar vendiendo se dura mucho haciendo cortos animados, mucho haciendo videojuegos. Entonces es difícil conseguir con qué pagarle a los empleados mientras produce. Entonces por eso es que es difícil contratar personas en esta área. Entonces, ¿cómo sobreviven la mayoría de animadores? Haciendo freelance. Se meten a páginas donde piden proyectos y aceptan proyectos independientes. A veces su proyecto será pues solo hacer algunos personajes de un juego o objetos de un juego, pueden ser de un casino, así dependiendo del cliente, y con eso se mantiene el animador. Pero no siempre el animador puede hacer caricaturas, no siempre puede hacer fábulas como él quisiera. Muchas veces le tocará también hacer comerciales de champú, comerciales de, um, de atunes, de bolsitas de alimentos. Entonces también hay que saber hacer todo eso, pero a veces se queda de lado esa parte artística que el animador quisiera hacer, de hacer cortos animados. Para hacer algo más grande así, pues tendría que hacer un club o reunirse con amigos que estén en la misma área y que pudieran juntos tirar un producto, porque es muy difícil que una sola persona pueda producir un capítulo animado. Pues como ya han visto, como les expliqué, esto pues cada dedo, cada guante, cada detalle que tiene el personaje es algo que hay que hacer y que consume tiempo. Así, teniendo eso en cuenta, habría que aplicarlo para cada personaje, para cada elemento en el mundo que se va a realizar, y entonces por eso es que consume mucha cantidad de tiempo. Y otras preguntas que me hacen es, por ejemplo, ¿es necesario saber programar para hacer videojuegos? Sí, completamente sí. Los videojuegos son completamente diseñados en programación orientada a objetos, y
una persona que no tenga conocimientos en programación, lo más que puede llegar a hacer es tal vez ver moverse estos personajes en algún entorno, pero no podría llegar a diseñar la lógica de videojuego. Otra pregunta, ¿se necesita saber dibujar para ser animador? Sí, también se necesita saber dibujar, se necesita saber esculpir y saber detallar y ser muy observador para poder recrear lo que uno está haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de estos cursos de animación y de videojuegos que estoy dando en la universidad? ¿Qué es lo que pretendo? Llegar a ser en algún momento clubes. Cuando uno tiene ya alrededor de más de 100 estudiantes, pues ver cuántos en algún momento tendrán algún espacio libre o quisieran dedicarse a esto y entonces poder hacer algún club de desarrollo para hacer videojuegos y estas cuestiones y ayudar más a la empresa, a la industria del desarrollo de videojuegos en el país, que en el momento está, aunque se hacen cosas, está muy escasa en la cantidad de empresas fuertes y que se mantienen como una empresa común. Allí ya casi se termina de ver la imagen, si ven ya cumplió los 1000 ciclos que le puse de acabado, pero esto todavía es más sencillo, así que se vea de cuerpo entero, que por ejemplo tomar una fotografía de solo la cara, de los ojos que tienen que ver con reflexión, con refracción también, con iluminación, todo esto pues lo pone más pesado. Yo digamos, no podía con esta máquina que tengo renderizar una toma así de la cara tan de cerca. Me ha pasado que al hacerlo la computadora me da así pantallazo azul, se me cierra porque es demasiado pesado. ¿Qué sigue después de esta parte después de haber producido un personaje y hacer lo que se vea finalmente como uno quiera? Pues es llevárselo, o tal vez en este mismo software o otro, en que uno pueda colocar huesos. Este personaje que están viendo acá sí está hecho para videojuegos, pero si ven es mucho más cuadrado que el que está acá, que está hecho para animación, por lo que es más detallado y más pesado. Así no lo podría correr un videojuego. Pero uno como este que está acá, sí, porque si ven su composición en polígonos, voy a tocar acá para ver, tiene mucha menor geometría que el objeto pasado. Entonces, una vez que uno ha llevado esto acá, necesita poner los huesos, que son estos que están acá, y aprender un proceso que se llama rigging, que es el de crear estos huesos jerárquicamente para hacer la forma de lo que sea que se vaya a mover, ya sea un humano, una araña, una máquina eléctrica, ¿cómo se diría? Un brazo mecánico, una cuestión así. Todo va a depender de lo que uno vaya a necesitar y uno pues mueve estos controladores que están acá para hacer las animaciones. Vean acá seleccionando cada controlador, yo puedo hacer movimientos en el personaje. De hecho a veces hay que pintar al personaje también. No ponerle los huesos no garantiza que se va a mover como un humano completamente. Y esa composición de movimientos que uno hace se convierte en una instrucción para que el personaje lo simule. Cada vez que yo voy a hacer una animación, voy creando una barra sobre esta línea de acá, una llave, un key, y llevándome toda esta línea de animación puedo exportarla a un videojuego y simular un movimiento. Vean, acá está la pose, vean que esta pose es igual a esta pose, pero eso no implica que yo no vaya a poder deformar al personaje. Vean acá, si le doy correr, vamos a quitarle que no comience en el 0 sino en el 1. Aparte de que ya yo he dibujado, he modelado, texturizado, iluminado, también yo tengo que hacer estas animaciones. ¿Y cómo se hacen? Hay personas que creen que de ahí es muy fácil, es con captura de movimiento. No, o sea, yo no tengo el dinero necesario para comprar una máquina de captura de movimiento, entonces las animaciones me toca hacerlas manualmente. Yo
posando al personaje y utilizando principios de animación para recrear los movimientos. Esta etapa tal vez es la más larga de animación y es la que es el resultado final de lo que voy a hacer. Entonces, si todo lo anterior está bien y esta etapa está mal, pues todo se va a ver terriblemente mal. Dibujar también es como animar y hay muchas cosas que cumplir acá. Esta es otra área más extensa todavía y que consume más tiempo. ¿Cuál es, digamos, mi opinión? Algunas de otras preguntas que me han hecho es, ¿y qué pasa con el software libre? ¿Qué tipo de software utiliza usted para hacer estas animaciones? Yo lo que les puedo decir es esto. No todas las herramientas de software libre que hay son buenas. Algunas son muy buenas y otras son muy malas. Entonces, yo no puedo pretender ser animador digital solo sabiendo herramientas libres. A veces me va a tocar aprender herramientas privativas. Entonces, aparte, eso también va a ser una inversión en licencias así, o a menos de que, bueno, haga algún truco ahí que no voy a recomendar en este video, para aprenderla sin tener que pagar y luego pago para producir. Puede ser utilizando versiones de estudiante, como en este caso Maya o Unity también, que tienen una versión estudiante para aprender. Pero quiero sí aclarar mi opinión sobre este tema. La verdad es que, como lo dije, muchas herramientas de software libre son muy buenas, como el caso de Blender, pero muchas también son muy malas. Apenas cumplen con lo mínimo que se necesita. Y las herramientas privativas por lo general son muy buenas y también hay algunas que son malas. Entonces a veces hay que usar una parte de una y otra parte de otra. Entonces, ¿qué es mi opinión sobre el software libre o el software privativo? La verdad es que lo que es animación hay que saber de todo. Hay que saber usar los dos. Y cuando ya llegue el momento de producir, ahí es la decisión que tomaré cuál utilizar. Pero no puedo suponer que voy a llegar a ser solo un super artista con software libre. Además, el trabajo de un animador no se juzga por la herramienta en que se hizo, se juzga por el resultado final. Entonces yo no puedo decir, ese trabaja muy bien, pero es que lo hace todo en software privativo. Eso no es una excusa. O sea, se juzga el trabajo final solamente, lo que se produce. Dejo acá, solamente quería pues hablar un poquito de esto, ya que esta vez voy a tener, por dicha, bastantes estudiantes de animación y de videojuegos de desarrollo también. Entonces, para que sepan, también los que quieren incursionar en esto, qué implica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y para compartirles un poco del tema. Entonces, dejo aquí esta opinión.